Comentando sobre Juan 1, 12 y 13, Calvino lo vincula bien bíblica y lógicamente con Santiago 1, 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago claramente está diciendo, como Juan, que la regeneración fue idea de Dios, de su propia voluntad, y que Él la efectúa, nos engendró. Santiago confirma además la declaración de Pedro que nacemos otra vez por la palabra de verdad, es decir, por creer el Evangelio de Jesucristo, algo imposible para bebés y algo que el bautismo no puede efectuar incluso en adultos. Calvino mismo reconoce que la fe en la palabra de verdad es esencial para la salvación y luego se contradice a sí mismo. De hecho, confesamos que la palabra del Señor es la única semilla de la regeneración espiritual, pero negamos la inferencia que, por lo tanto, el poder de Dios no puede regenerar a los infantes. Pero fe, dicen ellos, viene por el oír, el cual su uso los niños aún no la tienen. Pero estos no observan donde el apóstol hace el oír el principio de la fe. Él no establece una regla invariable. No hay nada aquí sobre el principio de la fe o una regla invariable. La palabra de verdad por el cual hemos nacido de nuevo es invariable. Por otra parte, si el escuchar la palabra del Señor es el principio de fe, entonces un niño, bautizado o no, aún no ha comenzado a poseer lo que Calvino admite es la única semilla de la regeneración espiritual. Durante toda su vida, Calvino mantuvo una posición antibíblica del bautismo que, como un devoto católico romano, aprendió de Agustín. Como consecuencia de ese error, el bautismo se convirtió en un sustituto de la fe en Cristo por medio del Evangelio, la cual Cristo y sus apóstoles lo declaran plenamente como esencial para la salvación o el nuevo nacimiento. Su propio bautismo como niño fue la única experiencia de nacer de nuevo que conocemos de Juan Calvino. Las ideas antibíblicas de Calvino llevaron a otra herejía asombrosa. Los niños de los creyentes están automáticamente entre los elegidos y así regenerados desde el vientre. Esta falsa garantía probablemente ha llevado a multitudes por mal camino. Millones son bautizados, confirmados, casados y enterrados por las iglesias del Estado en toda Europa, y esto es todo lo que saben de Dios y de Cristo. Escuche a Calvino. Por lo tanto, se deduce que los hijos de los creyentes no son bautizados para que puedan, por primera vez, convertirse en hijos de Dios, sino más bien son recibidos en la iglesia por un signo formal. Esto es en virtud de la promesa que anteriormente pertenecían al cuerpo de Cristo. Siguiendo a Calvino, la protesta contraria declaró que los hijos de los creyentes, al no manifestar lo contrario, deben contarse entre los elegidos de Dios. Así que un bebé bien comportado, niño o niña de padres creyentes, es automáticamente un hijo regenerado de Dios sin entender o creer en el Evangelio. El comportamiento en lugar de la fe en Cristo, se convierte en la garantía calvinista de la salvación. Otro error mortal, teniendo en cuenta la innegable capacidad de muchos que no son salvos para vivir una vida aparentemente buena. ¿Qué puede significar manifestar lo contrario? Y dependiendo de su significado, supongamos que esta manifestación contraria no se muestre durante muchos años y antes de ese momento la persona habría sido uno de los elegidos, pero después no lo es al mostrar mal comportamiento. Se puede perder uno de los elegidos. ¿Y cómo puede el comportamiento confirmar o deshacer la elección de Dios desde la eternidad pasada?
Así vemos otra vez por qué el quinto punto se llama perseverancia de los santos y no el mantener el poder de Dios. Y por eso este último de los 5 puntos del calvinismo es contrario a lo que uno espera y genera incertidumbre en lugar de seguridad eterna, un hecho que será aún más claro en el capítulo 29. Si un niño de uno de los elegidos por ese hecho es uno de los elegidos, entonces sus hijos también estarían entre los elegidos y nietos, bisnietos, tataranietos y así sucesivamente sin fin. ¿No es esta la conclusión lógica a donde conduce inevitablemente las enseñanzas de Calvino? ¿Por qué los principales calvinistas de hoy no advierten de sus errores en vez de elogiar altamente los institutos de Calvino? Aunque la creencia de que los hijos de los elegidos son también elegidos podría ser comparada con la creencia de que los niños que mueren antes de llegar a un entendimiento del Evangelio son cubiertos por la sangre de Cristo y llevados al cielo, hay una gran diferencia entre los dos conceptos. El primero, en última instancia, consiste en aquellos que, en lugar de haber sido llevados al cielo en su infancia, continúan viviendo hasta ser adultos. ¿Por qué la juventud calvinista, aun cuando llega a esa edad, debe ser desafiada a creer en el Evangelio, asumiendo que por nacimiento y por su bautismo de infantes ya ha sido declarado uno de los elegidos? Más adelante, su confirmación simplemente refuerza la confianza en lo que el bautismo infantil o el haber nacido en una familia calvinista ya habría logrado. De hecho, ¿qué necesidad existe para predicar el Evangelio a nadie, puesto que los elegidos se regeneran sin él y los no elegidos no pueden creerlo? Para defender sus dogmas, Calvino logró racionalizar una interpretación de Juan 1.13 y Santiago 1.18 que realmente contradice a ambos. Por consiguiente, en primer lugar, esa fe es el fruto de la regeneración espiritual, porque el evangelista afirma que ningún hombre puede creer a menos que sea engendrado de Dios, y por lo tanto, la fe es un don celestial. Sigue, en segundo lugar, que la fe no es conocimiento simple o fría, ya que ningún hombre puede creer sin que haya sido renovado, renacido, por el Espíritu de Dios. Por el contrario, el versículo 12 dice claramente que aquellos que reciben a Cristo y creen en su nombre como resultado, reciben autoridad para convertirse en hijos de Dios. Fe en Cristo claramente precede y es esencial para el nuevo nacimiento. Lejos de la enseñanza que ningún hombre puede creer a menos que sea engendrado de Dios, Santiago y Juan enseñan lo contrario. Es a través de creer la palabra de verdad que uno es regenerado. No puede decirse más claramente que el recibir a Cristo y creer en su nombre son requeridos por Dios para regenerar al pecador. Calvino se contradijo en este tema como en otros. Se dice que los creyentes, al creer en Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1.13. Aquí claramente admite el orden bíblico. Uno comprende, es decir, cree en Él, Cristo, y, como consecuencia de esta fe, es nacido de Dios, es decir, regenerado. Sin embargo, en esta misma sección de sus institutos, él se refiere otra vez a la regeneración como precedente a la fe.